Pues sorprende un poco, ¿no? Pensar en Albert Einstein, el gran físico, metido a escribir sobre economía. Y sobre socialismo, nada menos. Sí, la verdad es que choca al principio. Hoy vamos a explorar justo eso. Vamos a ver algunas ideas clave de un ensayo que escribió en 1949. ¿Por qué socialismo? Y él mismo empezaba planteando la pregunta clave, ¿no? Exacto. ¿Debe alguien que no es experto, digamos, en economía o sociología meterse a opinar de estos temas tan complejos? Y su respuesta era un sí rotundo. Tenía, básicamente, dos argumentos fuertes para defenderlo. A ver. Bueno, por un lado, él creía que la ciencia económica tenía sus límites, sobre todo para predecir o modelar cómo serían las sociedades futuras. Como el socialismo, que él veía como una fase distinta, ¿no? Justo. Él hablaba de superar la fase depredadora del desarrollo humano, una muy centrada en la competencia, en lo individual. Y por otro lado, insistía mucho en que la sociedad se organiza según fines éticos y sociales. Y eso la ciencia no te lo da, claro. Exacto. La ciencia no dicta esos fines, pero son cruciales. Así que no solo los expertos tienen derecho a opinar sobre cómo nos organizamos. Vale, tiene sentido. Y partiendo de ahí, su diagnóstico de la sociedad de entonces será bastante duro, ¿verdad? Hablaba de una crisis. Sí, muy duro. Percibía como una indiferencia creciente del individuo hacia el grupo, incluso hostilidad. Hay una anécdota que cuenta que es tremenda. Sí, la del hombre al que le daba igual si la humanidad desaparecía. Einstein lo usaba como ejemplo de esa soledad dolorosa, de ese aislamiento. Y lo relacionaba con una tensión que todos tenemos dentro, ¿no? Esa cosa de ser individuos, pero también necesitar al grupo. Esa dualidad. Exacto. Y él pensaba que la estructura social y económica de la época, bueno, pues exacerbaba esa tensión. Y esa estructura era, para él, el capitalismo. Lo llamaba la anarquía económica. ¿Podemos desgranar un poco esas críticas que hacía según estos textos? Claro. El meollo de su crítica era la propiedad privada de los medios de producción. Para él, ese era el origen de los problemas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, primero, que se produce para el beneficio de los dueños del capital, no para cubrir las necesidades de la gente, o sea, no para el uso. Vale. Segundo, la relación laboral, el sueldo del trabajador. Bueno, no se basaba en el valor real de lo que producía, ¿Y en qué se basaba entonces? pues en lo mínimo que necesitaba el trabajador para vivir y en cuánta gente buscaba trabajo, en la oferta y la demanda del mercado laboral, no en el valor generado. Entiendo. Y también hablaba de que el capital tendía a concentrarse, ¿no? Sí, eso es. Veía una tendencia clara a que el capital acabara en pocas manos. Se formaba una oligarquía, decía. Una oligarquía con mucho poder. Claro, porque ese poder económico les daba una influencia enorme en la política y también en los medios de comunicación. Y eso dificulta que la gente se forme su propia opinión, claro. Exacto. Y limita el control democrático real. Además de eso, señalaba la inseguridad constante del trabajador. Hablaba del ejército de parados. Y la inestabilidad del sistema en sí. Las crisis, las depresiones. Eso es. Criticaba el despilfarro de trabajo, de recursos, y algo muy interesante. Hablaba de una mutilación de la conciencia social. La mutilación, ¿a qué se refería con eso? Pues a cómo la competencia exagerada que él veía fomentada por el sistema, incluso en la educación. Ah, ponía el ejemplo de la educación. Sí, decía que se educaba para el éxito individualista, para la ambición, y eso iba en detrimento de la conciencia social, de pensar en el bien común. Vale, un panorama bastante crítico. Y frente a todo eso, ¿qué proponía? Su alternativa era el socialismo. ¿Cómo lo dibujaba? Bueno, proponía una economía socialista. La clave: los medios de producción serían propiedad de la sociedad, no privados. ¿Y cómo funcionaría? Pues de forma planificada. La idea era ajustar la producción a lo que la comunidad necesitara de verdad. Vale. Distribuir el trabajo entre los que pudieran trabajar y asegurar que todo el mundo tuviera un sustento básico garantizado. Y la educación también cambiaría, supongo. Fundamental, un sistema educativo enfocado en metas sociales, que fomentara la responsabilidad hacia los demás, no la glorificación del poder o el éxito individual a toda costa. Pero él mismo ponía un pero importante, ¿no? No era todo tan sencillo. No para nada. Fue muy claro en eso. Advirtió: ojo, una economía planificada no es socialismo automáticamente. Ahí está la clave. Y aquí es donde planteó las preguntas difíciles, las que todavía hoy, nos hacen pensar. ¿Cómo cuáles? Pues a ver, ¿cómo evitamos que esa planificación centralizada con tantísimo poder se convierta en una burocracia todopoderosa, quizás opresiva? Claro, el riesgo del control excesivo. Exacto. ¿Y cómo protegemos los derechos individuales en un sistema así, tan colectivo?
¿Y qué contrapesos democráticos ponemos para controlar a esa burocracia? Preguntas nada fáciles. Uf, desde luego que no. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en estos textos, Einstein veía al capitalismo de su tiempo como la causa de problemas sociales graves y de un daño al individuo. Sí, esa es la idea. Y proponía el socialismo, entendido como propiedad social y planificación para el bien común, como una posible salida. Una sociedad más humana, más justa. Eso es. Pero siendo muy consciente de los desafíos enormes que planteaba llevarlo a la práctica. No era ingenuo. Queda claro. Y quizás, para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire, ¿no? Basada en todo esto. Adelante. Han pasado casi 80 años. El mundo es muy diferente, tecnológicamente, socialmente. ¿Qué vigencia tienen hoy esas preocupaciones de Einstein? ¿Te refieres a la alienación del individuo, la concentración de poder económico y político? Sí, y ese reto enorme de equilibrar la organización colectiva, la planificación si quieres, con la libertad individual, con los derechos de cada uno. ¿Siguen siendo esos los grandes dilemas? Buena pregunta para que le demos vuelta.